Hola, hola, ¿cómo están? ¿Está todo bien? A ver, bienvenido, bienvenida. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este ciclo de programas que se llama Autonautas. Este es el programa número 89. Hoy salimos a las 18. Es un ciclo donde consultores entrevistamos a consultantes en bioexistencia consciente. Yo soy Claudia Lucian, soy consultora en bioexistencia consciente certificada por Humano Puente y me siento súper feliz por haber recibido la invitación a jugar en esta hermosa experiencia para potenciar el disfrute, la conexión, la conciencia y encontrarnos en este espacio creado por Analía Bonavena, consultora certificada en bioexistencia consciente, y por Seba Luce, consultor certificado, comunicador y embajador de Humano Puente. La particularidad de estos vivos es que no nos conocemos con el entrevistado, no sabemos nada del otro. Y hoy tengo el honor enorme de recibir a Ramiro Sáez. Es un consultante que valientemente nos va a contar desde lo que él desee compartir, cómo es su proceso, cómo es trabajar en consulta en la bioexistencia consciente. Tengo muchas ganas de abrir la pantalla y encontrarme con él. Mientras tanto, me gustaría, si me puede decir alguien si se escucha bien y si se ve bien, así comenzamos a ver esta entrevista y ver cómo nos vamos a encontrar y para qué abrimos este espacio-tiempo. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Me ven? A ver si alguien me puede decir. Acá lo veo, a Ramiro. Ay, se escucha perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Ya te voy a hacer pasar con mucha felicidad. A ver. A ver acá, por ahí se me va a complicar, pero lo voy a lograr. No ahí está. Si te aparece, eh, contame. Mientras tanto, oh, Hola hola, Claudia, hola, bienvenido. muchas gracias, gracias, gracias por recibirme. No, por favor, qué alegría que me da. Yo te veo perfecto, te escucho muy bien. ¿Vos Yo, también? sí, yo también me preocupaba un poco el tema porque atrás tengo una ventana y digo, capaz no se va a ver, pero sí, creo que se ve bien. Se ve perfecto. Sí, sí, Bueno, sí. buenísimo, buenísimo. No, y me emociona un montón que salga así de una. Sí, sí, porque a veces pasa de que se traba o no se escucha. Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, Contame, me da tanto placer esto de encontrarnos y ver quiénes somos, qué sos vos para mí, qué soy yo para vos. Tal cual. Mi Decime, nombre es Ramiro Sáez, soy del sur, precisamente de Chubut, de la Villa Balnearia Radatili, y tengo 27 años. 27 años. ¿Y de qué fecha sos, Ramiro? Del 1 de julio. 1 de julio. O sea, sí, ya sé quién sos. Soy yo. ¿Cuándo, Además, yo soy del cuándo 9, cumplís vos? del 9 de julio. Mm, Sí, sí, sí. de Así cáncer que, igual. sí, 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 tal cual. Qué hermoso, mirá, ya Mm. empezamos así. ¿Tenés algún sobrenombre? ¿Te dicen Ramiro? No, me dicen Rami. Por lo general nadie me dice Rama. Nunca me gustó que me digan Rama, pero nunca me lo dijeron. Siempre me dijeron Rami. Rami, claro, claro, claro. Contame, Rami, ya te siento tan, tan cercano.
Contame qué haces, qué es de tu vida. Em, Yo actualmente me dedico soy personal trainer de, en un gimnasio y actualmente ese es mi sostén económico hoy en día. ah, buenísimo. Y, Eh, y contame cómo conociste Humano Puente, cómo conociste la bioexistencia consciente. bueno, empezó yo creo que desde mucho antes de conocer Humano Puente, hubo como un punto de inflexión en mi vida en que pasaron muchas cosas a nivel familiar y a nivel personal, eh, en el que me hizo un clic en mi vida en cuanto a replantearme un montón de cosas, decisiones personales, relaciones de amistad, dentro de un montón de cosas que hicieron por ahí que esto que me pasó en mi vida rebalsara la gota, rebalsara el vaso y nada, fui haciendo como lo que se llama por ahí, no puntualmente con Humano Puente, pero hice biodecodificación, constelación, un montón de cosas como para encontrarme a mí mismo. Y ese fue por ahí el inicio del camino. Y sí me pasó en un momento de hacer todo esto y llegar a un punto en el que sentía como una inconformidad constante y me sentía muy incómodo en la situación en la que estaba. Yo me encontraba en Buenos Aires estudiando una carrera, la cual era abogacía, Ujú. eh, y como que no me sentía lleno, no me sentía pleno, y sentía como un sentimiento yo estaba ahí gracias a mis padres y me sentía como algo de que yo les constantemente le debía algo a ellos. Como que no era merecedor de estar ahí, por lo cual decidí volver a mi ciudad. Se los comuniqué a ellos, fue charlado, ellos me apoyaron y nada, retorné a mi ciudad de origen y ahí me volví a replantear un montón de cosas. Como que no tenía un rumbo de qué, hacia dónde ir. Y gracias a mi papá, que hoy es consultor, y a mi mamá, que venían haciendo Humano Puente, probé y di con Fabiana, una chica que es consultora en mi ciudad, y ahí empezamos a trabajar el síntoma, el cual al principio yo sentía como que era un peso para mis padres o para mi entorno, y lo fuimos trabajando y se dio vuelta hasta que llegamos a que yo no me sentía merecedor de nada y el nombre final que le pusimos fue que nada de lo que hago es suficiente. Y ahí yo empiezo a ir para atrás y tal cual es así, o sea, como que yo no me sentía suficiente de nada, por eso yo sentía que era un peso y que no era merecedor de eso. Pero bueno, más o menos así llegué a Humano Puente. Qué valiente, la verdad que me contaste muchas cosas muy fundamentales de tu vida. ¿Y en qué momento del ciclo estás? ¿Cuánto hace que empezaste esta consulta? Eh, y habré empezado fines del 2023, me parece. Sí, Ah, fines del 2023. Y ahora llegué a la Concepción. están trabajando muy profundamente. Sí, Sí, sí. sí, 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 sí. sí. A la concepción, ¿te referís, por ejemplo, a la reprogramación de útero? Claro, reprogramación de útero. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. O sea que ya pasaste toda tu etapa actual, Sí, eh, sí, pasaste por todas esas emociones, todos esos dolores guardados sí, eh, tal cual. en tus, no parecen cortos 27 años, pero intensos, Sí, sí, para llegar a esa profundidad que me estás contando, ¿no? tal cual. Sí, Y sí, qué sí. valiente esto de, perdón que te interrumpa, qué Nada, valiente no pasa nada. siento que sos con esto de buscarte y de, y de no conformarte con tal vez lo que vos esperabas de vos mismo
que creías que esperaban de vos, ¿no? Sí, tal cual. Eso mismo te iba a decir, como que claramente yo sentía que mi entorno ponía muchas expectativas sobre mí, pero obviamente mi entorno soy yo, así que esas expectativas que yo me ponía a mí mismo, eh, quizás no iban por el rumbo el cual quería lograr, iba por otro lado. Y como que me decepcionaba a mí mismo por no cumplir esas expectativas. Sí, claro, era como una exigencia propia, que la Sí, veías sí, siempre, reflejada tal vez en tus padres, pero realmente era esta sensación que vos me estás diciendo de no merecer, ¿no? De no merecer que tal vez hacer lo que realmente querés, sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Y en esto de tu profesión de ser personal trainer, ¿querés contarme un poco cómo surgió? ¿Cómo te encontrás ahí? Yo siempre hice un montón de deporte, jugué mucho tiempo al básquet, siempre fui muy disciplinado en cuanto al deporte y al entrenamiento. Cuando yo, antes de irme a estudiar a Buenos Aires, mi decisión era seguir con la carrera de básquet o estudiar. Y sentía medio una inseguridad en cuanto a decidir dedicarme al básquet y decidí estudiar. En ese momento fue esa la decisión. Pero siempre estuve muy abocado al deporte y siempre fui al gimnasio, siempre entrené y como que siempre fui disciplinado en ese sentido. Soy bastante constante, es lo que me caracteriza en mi vida. Y nada, surgió la novia de mi tío, tiene un gimnasio, es dueño de un gimnasio, y me ofreció empezar a trabajar ahí. Yo nunca lo había visto como una opción, pero cuando empecé a adentrarme y estar ahí y dedicarle tiempo a eso y a otras personas, me empezó a gustar y hoy me va bastante bien. Y me pasa eso. Lo primero que, cuando empecé a trabajar de esto, lo primero que vi que me llamó la atención y que hice consciente fue el hecho de que, por ahí lo hablo con mi pareja, el hecho de que es muy loco para mí que una persona tenga confianza en mí, que yo todo lo que le digo lo haga y lo haga sin dudarlo y que yo le diga, hace esto y esto y lo hace, por ahí para muchos le puede parecer una boludez, pero es como, tiene como algo de al hacerme sentir suficiente, como que va por ahí. Sí, y sabés que siento también esta disciplina que decís, que ahora si querés después me vas a contar en qué otros aspectos de tu vida la sentís también. Siento que estás siendo eso mismo que vos estás transmitiendo. Y por ahí esa es el verdadero éxito que estás teniendo, ¿no? Porque vos sos esta persona disciplinada, esta persona que en sí mismo tiene estos hábitos saludables, y seguramente eso es lo que ven en vos. Sí, tal cual. Sí, sí, yo creo que es así. O sea, más en una profesión así, la imagen lo es todo en el hecho de que si uno aplica para uno lo que le dice a la gente, obviamente lo que ven es lo que van a tomar. Sí, y veo que tenés un camino andado, que a veces cuesta mucho concentrarse en los hábitos saludables, y creo que haciendo tanto enfoque en lo que es la materia, como haces vos, estás cuidando justamente este vehículo para el cual vinimos a esta 3D, ¿no? Y eso seguramente, si querés contarme eh, qué hábitos haces o qué hábitos tenés y qué hábitos tal vez querrías mejorar. Haciendo relación con el tema de lo que decís vos de la materia, eh, volviendo atrás en el tiempo, por ahí quizás a lo a lo que se ve de lo que se ve afuera mío, por ahí le daba mucha más importancia antes, porque tenía, claramente, obviamente, tenemos que terminar el proceso humano cuenta para que se aliviane este síntoma,
pero por ahí sentía más peso el hecho de, me fijaba mucho en cuanto a mi físico, porque creía que era la manera de acercamiento hacia las otras personas y lo que me hacía sentir suficiente. Hoy en día lo encaro más por un tema de salud y de hábitos de en cuanto a cómo quiero vivir mi vida de acá a muchos años más. Y en cuanto a hábitos, mi día a día, nada, me cuido con la comida, pero como te digo, más que nada por un hábito saludable en cuanto a decir, eh, me quiero sentir bien, quiero vivir bien, pero con la comida y entrenamiento, no mucho más que eso. Sí, sí, eso es lo que está traspasando así la pantalla. Y bueno, compartirte que toda esta duda inicial que tuviste vos, esto de irte a estudiar y de darte cuenta que tal vez que no era por ahí, darte cuenta que no era por ahí y ser súper valiente, es un espejo que me estás mostrando a mí enorme, enorme, porque yo había decidido estudiar educación física. Era mi pasión y lo sigue siendo, hacer deportes y actividad física. Tal vez en aquel momento no se hablaba tanto de los hábitos alimenticios ni nada de eso. Mm, por una cuestión de época, seguramente, mi mamá consideró que eh, no iba a ser muy útil a lo largo de mucho tiempo ser profesora de educación física y entonces decidí estudiar arquitectura y estudié arquitectura. Pero toda la vida me quedó esta segunda cosa que la entendí a mi mamá, pues yo para profesora no me veo mucho, ¿viste? Como profesora. Lo Claro. que yo quería era hacer deportes y estudiar y toda la parte deportiva y todo, que igual lo hice paralelamente, ¿no? Sí, Pero obvio, obvio. fíjate vos qué sincronía, qué similitudes esto que estás diciendo. Y cómo te veo a vos, haberte eh, liberado a vos mismo del compromiso que vos mismo te pusiste, creo, estoy casi convencida, Sí, sí, tal cual, es que, así. sí, que me estás mostrando esta misma historia mía en Dharma, en algo evolucionado. Ujú. Y así que me emociona muchísimo, me Sí, encanta. yo creo que es más, cuando uno lo hace consciente, antes no me pasaba eso de decir, es más la presión que me pone el entorno a mí, de todas las expectativas que me ponen, que lo que yo quiero cumplir, pero no, esas expectativas me las estaba poniendo a mí mismo. Sí, Yo creo que te ha pasado lo mismo. En su momento la habrás culpado, entre comillas, a tu mamá y no era así. tal cual. Más que culpar, para mí era una cuestión de época en ese momento, ser profesor de educación física no era lo mismo que ser arquitecto, ¿viste? Así que bueno, eh, le encontré muchísimo la vuelta también a la arquitectura, porque me dediqué a la arquitectura sustentable. eh, Ah, y así que imagínate cómo conecto, siendo consultora de Humano Puente, con todo lo que es la sustentabilidad, la tal naturaleza. cual. Sí, eh, sí, sí. Así que vas viendo en un zoom todo eso y te das cuenta que Sí, que nada es casualidad tampoco, que quizás en un momento vos dijiste que no era lo que querías, pero después le vas encontrando la vuelta y hoy te das cuenta de que va de la mano y sí, era eso. sí, qué maestro, qué maestro. Me estás mostrando una parte mía que me encanta ver. Qué Muchas bueno. gracias, muchas gracias. Y con respecto a tu síntoma, eh, algo me estás contando, pero eh, ¿cuáles fueron, así como lo que me quieras compartir, ¿no? Pero esos momentos de quiebre en tu vida contemporánea que pudiste encontrar, sin que me des detalles, pero qué pudiste encontrar en este proceso, en las líneas de tiempo, tal vez en los primeros pasos que ya hicieron? Y me pasó de que me sorprendió después que las hice, eran situaciones no tan trascendentales, entre comillas, en mi vida, que claramente me marcaron, pero situaciones muy puntuales en las que por ahí me corregían
o como que yo quería hacerla de una manera, me pasó varias veces en la línea de tiempo eso, como que yo quería hacer algo de una manera y me las corregían y me decían que no eran así, que eran de otra manera. Y así en varias etapas de la línea de tiempo me pasó, de que no sea algo tan, a ver cómo decirlo, eh, a mí me marcaron mucho en mis años, Ujú. pero eh, son situaciones en las que no me acuerdo tampoco. Eh, pero sí hay una puntual, creo que cuando tenía, como para darte un ejemplo, Sí. hicimos de 3 años, en la línea de tiempo de 3 años, una situación en la que yo estaba regando el césped y estaba eh, revoleando la manguera para todos lados y mojando, y vino una persona y me dijo, esto no se hace así, se hace así. Y, y como que en esa situación en sí yo veo que estoy en un patio regando con la manguera y como que en esa situación todo se pone gris. Y Ah, una vez que la atravesamos con Fabi a la situación y sanamos y rompimos con esos 3 años en la línea de tiempo, eh, como que todo se puso de colores y como que ese fue lo que como, más me sorprendió cuando arranqué Humano Puente. como Cómo yo ese, visualizaba la sí. situación de una manera antes y cómo la visualicé después. ¿No? En esto de ir viendo las emociones que quedaron así guardadas, tapadas, a presión, eh, y vos lo estás viendo encima con color, me trae a mí esto de poder cambiar la moraleja de la emoción que quedó guardada, gris, de frustración, de ese Sí, niño que está jugando, ¿no? sí, sí. Y eso no se hace así, y de repente esa moraleja cambia y traes a hoy esa emoción en colores. Eh, Te digo que es para un cuadro esto que estás diciendo. Es Sí, hermoso. sí, fue el primer momento en el que la herramienta me sorprendió. Cómo, cómo me liberó en un primer momento de un montón de cosas. Y me pasa eso cada vez que voy a una consulta, como que algo se modifica en mi realidad y soy muy de hacerlo consciente todo el tiempo. Como que en el momento en el que como esto, cuando arranqué a ser personal trainer y las personas empezaron a acudir a mí, empezaron a tener confianza, como que en ese momento lo hice consciente, frené un momento y dije, es muy loco porque se modificó todo en mi vida y se dio vuelta todo de, desde que arranqué con Humano Puente hasta hoy. Claro, esa conexión quería hacer. Vos me dijiste que arrancaste en el 2023 con las consultas. Sí. ¿Cuándo volviste a Radatili desde de Buenos Aires? Y habrá sido agosto del 2023. Ah, es casi simultáneo, entonces Sí, esta sí. decisión de buscarte a vos mismo en consulta. Lo que Y pasa es que igual yo ya venía desde el principio del 2023. Venía como en una rutina muy automática del día a día en el que lo hacía porque lo venía haciendo hace mucho tiempo, pero también a la misma vez me replanteaba qué iba a hacer, qué quería hacer. La decisión me costó un montón tomarla, pero llegó un momento que no. Mi cuerpo empezó a expresarlo de otras maneras. eso te quería Me preguntar. empezó. Sí, sí, sí. Disculpame que te corte, pero justo estás llegando ahí donde te quería preguntar, porque si bien vuelvo a decir que 27 años es poco para mis sensaciones que uno encuentra generalmente en la realidad el síntoma. Y te quería preguntar si ya tu cuerpo había tomado el mando como para mostrártelo un poco más firmemente. Sí, sí, me empezaron a agarrar ataques de ansiedad. Claro. Y nunca en mi vida había tenido un ataque de ansiedad y me habrán agarrado como 4 o 5 en esa mitad de año.
la primera vez que me pasó estaba comiendo y no sabía lo que me pasaba y me desesperé y sí lo pude calmar solo, empecé a respirar y a tranquilizarme, pero ahí el cuerpo empezó a manifestar y ahí dije, una decisión tengo que tomar porque no me puedo levantar todos los días de mi vida pensando si tomo la decisión o no. Qué sabio, realmente qué sabio. Te vino a buscar tu sabio interior ahí. Sí, 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 y vos te das cuenta en esto mismo cómo es tan perfecto la escena que trajiste de los 3 años, que es lo mismo, pero era un niño que no podía tomar decisiones en ese momento sí, tal y cual. vos asumiste esa toma de decisión y con todo, cambiaste lo que estabas haciendo, que no te satisfacía, fuiste súper valiente de venir a contarlo a Sí. tu familia y no solo eso, sino que comenzaste también un ciclo en bioexistencia consciente. Y de ahí surgió entonces tu profesión, ahí encontraste buscándote, Sí, buscándome a mí más allá de... mismo, no, o sea, nada es casualidad y se me presentó y dije, ¿por qué no? Si es lo que siempre me gustó hacer, o sea, relacionado con la actividad física. Eh, y lo encaré, no tenía nada que perder y hoy estoy re contento. La verdad me re gusta y cada vez me sorprende más a dónde puedo llegar Claro, y en el medio de eso, tomando esta decisión, me pasaron cosas muy lindas en mi vida gracias a esa decisión. es maravilloso porque en realidad fuiste emprendedor, sos un emprendedor de vos mismo y te largaste a hacer lo que pensabas como todo buen emprendedor y en este cuidado del cuerpo y de tus hábitos estás siendo un emprendedor cuidándote a largo plazo, como una inversión a largo plazo. Me parece es un ejemplo de todo lo que está bien. Gracias, gracias, gracias. No, y qué cosas lindas, qué premios eh, te está dando este trabajo en vos mismo, este ir adentro, más allá de encontrarte súper bien en tu trabajo, en tu empresa, que sos vos mismo. La primer cosa que me pasó al mes o 2 meses que empecé a trabajar en ese lugar, conocí a una chica que iba a ese gimnasio eh, y nada, me pasó algo re loco que nunca me había pasado, que sentí como una conexión muy de alma con ella y hoy en día, justo este fin de semana, cumplimos un año. Eh, y yo creo que es una de las cosas que más lindas que me pasó desde hace muchísimo tiempo y fue como todo junto, como que se dio el tema de hacer algo que me gusta y apareció esta persona en mi camino y hoy en día estamos juntos y a raíz de eso vinieron un montón de cosas más en las que hoy puedo ser yo plenamente y me estaba pasando antes de esto de que no tenía una relación de pareja. Esto, nosotros arrancamos en el 2024, mitad de año, y yo no tenía una relación de pareja como desde el 2018, creo. Pero yo creo que era más que nada por eso, porque yo no me encontraba a mí mismo. Eh, No podías ver tu valor, no podías, claro, no podía ver mi ¿no? valor y como que me daba un poco de cosa el hecho de sostener una relación porque no sabía si la iba a poder sostener por el hecho de que no me creía suficiente. Claro, claro. Estos son los enormes premios, ¿no? Las confirmaciones de que es por ahí, que vas Sí, bien, que es por ahí. sí, Que, sí. Y gracias. nada, siempre, siempre como un gran anhelo que tuve en mi vida o sueño fue como el decir, quiero, si me dan a elegir qué quiero hacer en mi vida, me gustaría viajar. Y hoy en día no pongo unos destinos puntuales, porque siento que los destinos no son lo más importante, pero sí el hecho de moverme todo el tiempo en cuanto a vacacionar, viajar, conocer lugares, y hoy me está pasando eso y justamente hoy, ahora estoy de viaje
y hoy me pasaba eso, me quedé un rato pensando y decir a dónde uno puede llegar tomando las decisiones que toma y siendo uno mismo y creando cada uno su realidad, no poniendo el foco en otras cosas ni en otra realidad, sino en la de uno mismo. Y tomar acción sobre eso. Y tomar acción, ¿no? Y darte cuenta que tal vez todo este colectivo que nos ha construido, podemos deconstruirnos, porque el trabajo es lo que uno desea hacer, lo que uno disfruta, la pasión, sos emprendedor de vos mismo y no hay sacrificio, encima estás sembrando destinos, distintas formas de moverte. Gracias a esa búsqueda encontraste el amor, como es ganar, ganar todo, ¿no? Me Sí, tal parece cual. que es buenísimo. Y la buena noticia es que recién empezaste, por más que desde el 2023, con el ciclo de consultas, eh, estás o has estado en toda la parte tuya biográfica, en todo desde tus 3 años hasta tus 27, recorriendo seguramente muy exhaustivamente por todo el tiempo que lo llevas haciendo en consulta, y que ahora viene la parte donde vas a ir pudiendo cerrar estos círculos de emociones que se fueron abriendo, porque te vas a encontrar en todo toda tu gestación, ¿no? Donde vas a poder encontrar que todas estas emociones que te dieron vida eh, son las que vos trajiste y volviste a experimentar y volvés a experimentar por esto mismo, porque son las que en un momento donde pasaron de 2 células a 50.000 millones, es el mayor éxito, es un interés compuesto de esas 2 células que no existe en ninguna otra cosa que el hombre haya podido hacer, eh, y que el mandato es repetir. Entonces ahí te vas a dar cuenta como sin querer fuiste tomando todas esas emociones como propias, Sí, tal cual. hasta Sí, que sí. llegues y veas también cómo sos eh, el que el clan ha pedido que venga a solucionar todo este paquete de cosas que estás trayendo. Sí, sí, Y sí. yo calculo que están todos aplaudiéndote de pie, porque no esperaste, te animaste, sos súper valiente. Gracias, sí. Siempre lo hablamos con mi viejo y con mi mamá igual el hecho de cómo uno trae en la mochila un montón de patrones y de mandatos familiares. Y por ahí mi viejo me dice lo mismo, como eh, hoy ve que estoy sanando cosas que él traía y que se está moviendo muchas cosas en nuestra realidad porque tanto mi papá, que es consultor y también toma consulta, mi mamá, que también toma consulta, y mi pareja, igual, que está en Humano Puente, que arrancó hace un año, es como que constantemente está en movimiento. Es muy lindo eso, igual. Sí, y rescato porque es la segunda o tercera vez que hablas del movimiento. Y es eso, ¿no? El otro día en una reunión del portal de apertura continua, eh, o no me acuerdo si no era en Yo Bebé, el tema de el tiempo y el movimiento, ¿no? Como si vos te movés, vas acompañando al tiempo, y si vos te quedás, el tiempo sigue corriendo, o sea que es un movimiento negativo en realidad. Así que lo rescato porque lo estás nombrando mucho, y es realmente lo único, me parece importante, el tiempo. Eh, Está buenísimo. Recién había pensado algo, esto te quería, porque con todo esto que estás cambiando en tu realidad, a ver si habías notado también cambios en tu relación con tus padres. Sí, 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 noté cambios. En cuanto, más que nada, por ahí claramente era mío, pero en su momento, cuando yo estaba estudiando la carrera y había decidido eso,
inconscientemente ellos no es que me presionaban, pero sí ponían muchas expectativas sobre mí. Y hoy los puedo ver muy contentos por lo que estoy haciendo y me acompañan y me felicitan. Y Mira, por ahí lo que sí veo eh, muy reflejado en mi relación de pareja, porque es la persona con la que convivo y estoy día a día. No poniendo a esta persona en puntual, sino la relación de pareja como para ponerle un nombre. Me surgen muchos cambios todos los días, y cómo voy sanando mis síntomas se refleja mucho en la relación de pareja más que nada. claro, Y a los dos, al estar en este camino humano puente, los dos hacemos consciente mucho eso de cómo ambos vamos cambiando en cuanto a la relación de pareja. Y obviamente no es casualidad de que estemos juntos porque es re loco todo lo que nos viene pasando hace un año. sí. Me imagino que tiene que ser maravilloso porque esto que vos decís, ¿no? Esto de poner conciencia y ver qué programas empiezan a correr, con qué emoción, linkeados con qué emoción que va apareciendo, y vos al estar trabajando podés, has tomado un poquito más de distancia de esa emoción en la que giraba todo al principio. Y esa distancia te hace ver las cosas de una manera mucho más consciente, y si es compartida, más allá de que vos estás creando eh, a tu pareja y viceversa, eh, está buenísimo esto que estás diciendo. Por acá no alcancé a ver bien, no sé si vos viste, pero pasó gente Sí, saludando, y pasó mucha familia diciéndote cosas lindas, muy, muy lindas. sí, Eh, sí, sí, la verdad, eh, mi familia es imprescindible para mí. Eh, Siempre están en todo momento y son un sostén todo el tiempo, más allá de que por ahí en momentos que era mi creación, obviamente, hubieron muchas expectativas puestas en mí. Hoy en día, como vos decís, cambió un montón la relación con mi familia. Eh, en el camino de consulta fui descubriendo que desde que, desde que yo nací se repitió mucho la palabra y mucho la anécdota, para ponerle un nombre, de que cuando yo nací había muchas expectativas sobre mi nacimiento y todos estaban muy pendientes a que yo naciera, a cómo estaba. Cuando yo nací, toda mi familia antes de que yo nazca estaba ahí, desde mi bisabuelo hasta mis primos, hasta todos. Eh, y como que fuimos descubriendo eso en el camino de consulta, como que mi vida giraba en torno a las expectativas todo el tiempo. Es perfecto lo que estás diciendo. Te das cuenta cómo eso te dio vida, las expectativas que tienen sobre vos, y Sí, cómo con semejante espera, cómo vas a sentir que los podés defraudar desde vos, ¿no? Desde esto que sí, tal contaste cual. de tu síntoma. Sí, Vos sos hermano mayor, o sea, ¿tenés hermanos? sí, tengo un hermano menor que Claro, tiene 23. claro. Sí, Somos sí, dos. sos el primero entonces. Sí, Esta expectativa que vos decías claramente parecía como de ese hijo tan esperado, eh, que tiene este doble juego, ¿no? Sentirte deseado y a su vez querer satisfacer a todos para que te quieran, porque sí, cuando sos chiquito necesitas de todo, la mayor cantidad de gente que te cuide, te dé de comer, te abrigue, y es una forma entonces de existir en el mundo. sí, tal cual. Sí, mi Como- manera de supervivencia era eso, cumplir con las expectativas del resto todo el tiempo. Claro, claro. Y resulta que seguramente las expectativas son de que seas feliz, pero Sí, sí, obviamente, obviamente es lo vas así. descubriendo vos con el tiempo, cuando te sacás ese peso de encima, ¿no? Sí, Cuando podés liberar esas emociones que te dejaron ahí atrapado. sí, sí, tal cual. Sí, sí. Sí, que
no fue ni más ni menos que la manifestación de mi cuerpo hacia el afuera de ponerme un freno. De alguna manera el cuerpo lo expresa. Sí, y es eso, ¿no? Como el mejor amigo de uno. Eh, Sí, tal cual. yo siento eso, siento que cada síntoma, a pesar de que no lo encuentre a veces, o a pesar de que personalmente hace 5 años que estoy en consulta y mi síntoma todavía sigue estando, Sí, eh, yo creo que y va a estar por el resto de tu vida, solo que es una herramienta que te sirve para saber llevarlo y no más que eso. No hacer lo propio, sino saber que está ahí, pero tener las herramientas para poder sobrellevarlo. sí, porque tengo la convicción que es parte del propósito para el cual vine a esta creación. Así que es el código que se expresa para poder cumplir este propósito. Sí, tal ¿No? cual. Sí, Eh, sí. Así que mirá qué maravilloso como lo pudiste ver, incluso antes de llegar al útero, como vos eras el esperado y para que cumplas todas las expectativas. Sí, sí, Eh, hoy me doy cuenta de que no estoy cumpliendo esas expectativas y nada se modificó en mi vida en cuanto a nada, nadie se decepcionó, ni nadie, todo el mundo sigue estando en mi vida, mucha gente que se acerca, hoy me doy cuenta de eso, pero claramente estaba programado de esa manera para vivir mi vida desde que nací hasta mis 25/26 años, que tomé la decisión de no vivir de esas expectativas. claro, claro, totalmente. Qué Pero vale, claramente yo también me ponía esas expectativas porque al no sentirme suficiente al hacer las cosas, claramente no iba a cumplir nunca con esas expectativas, si me sentía de esa manera. Y era claro, como un loop de vivir así. totalmente. Sí, totalmente. ¿Y tenés relaciones de amistad también? ¿Radatili es un lugar chiquito? No, no lo Sí, conozco. Ajá. Radatili sí es un lugar muy chiquito, y no sé cuántos habitantes seremos. No quiero decir cualquier cosa, pero seremos entre 10.000 y 15.000 habitantes, me parece. Eh, Todos nos conocemos con todos. Qué bueno. Eh, y sí, en cuanto a mis relaciones de amistad, fueron mutando bastante con el tiempo. Desde que soy chico siempre me relacioné con las mismas personas relacionadas al deporte, a mis amigos, a lo que sea, y fue mutando mucho desde mis 20 años hasta ahora, por el hecho de que yo también fui mutando en cuanto a mis elecciones y a lo que voy sanando. Eh, y hoy en día sí tengo relaciones de amistad, pero son mucho menos de las que tenía antes porque las elijo. Claro, eh, Elijo quién forma parte de mi vida hoy en día y le doy mucho más valor a las relaciones personales en ese sentido. totalmente. Totalmente, porque te escucho hablar desde una responsabilidad de vos mismo en todo sentido. Y este también es una parte muy importante, elegir con quién te compartís, no Sí, por, tal cual. no por estar, porque puede haber diversas cosas, como te gustan a vos los deportes y también toda la actividad física, seguramente hay relaciones para compartir todo eso y también para compartirte desde lo más profundo y no por ahí pertenecer al grupo de la escuela que estuvo re bueno para ese momento, pero que tal vez en este momento todos tienen distintas percepciones de la realidad, ¿no? Sí, tal cual. Sí, por ahí yo soy una persona que conecta mucho desde lo emocional con la otra persona y no hay mucha gente que no se lo toma de la mejor manera, pero por eso elijo, al considerarme una persona muy emocional, elijo con quién compartir esas emociones. Eh, por eso te digo, son muy pocas las personas hoy que realmente considero amigos, más que nada por eso, porque le doy un valor muy grande a mi persona y a mis relaciones personales. Sé que pueden influir tanto positiva como negativamente, así que soy muy responsable en cuanto a eso, a mis vínculos. Y también es parte de los hábitos saludables.
¿no? Porque en esto de que pueden influir negativamente es el tema que uno trae desde chiquito, desde siempre, ancestralmente, de pertenecer, la necesidad de pertenecer. tal Y cual. sí, y este sentido de responsabilidad que tenés hacia vos mismo es buenísimo, está buenísimo. Sí, 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 muy rápidamente lo entendiste. Así Ujú. que un poco como empezaste al principio, ¿no? De qué vida querés tener delante, aunque te parezca que falta muchísimo, qué viejo querés ser, como dice Pablo siempre. Y eso se va sembrando desde el día de ahora. Sí, tal cual. Sí, Esto sí, de pertenecer por ahí a grupos que están en la queja o están haciendo vidas que realmente no sentís que te resuenen y ya sí, sí. desde este momento elegir y hasta incluso preferir la soledad que hasta se podría ver antibiológico por el tema de la manada, estar en Sí, soledad. tal cual. Sí, hubo bastante tiempo en mi vida que fui bastante solitario en cuanto a la búsqueda de lo que yo quería y cómo me sentía. Quizá por ahí en la mayoría de los momentos prefería estar solo que con gente, pero tampoco me culpaba por eso. O sea, como decís vos, es antibiológico, pero no, no lo veía mal. Y hasta que empecé a encontrarme a mí mismo y sí generé nuevas relaciones de amistad. Eh, pero como te digo, no, no son muchas las personas que forman parte de mi vida en cuanto a relaciones de amistad. No, me parece que está buenísima esta autonomía. Eh, y eh, digamos, ¿cómo podríamos, hemos estado rondando todo este tema y todo, pero ¿cómo podrías definir el día de hoy? ¿Cómo estás hoy? Además de todo lo que me venís contando, ¿cómo lo podrías resumir orientado a todo tu proceso de consulta? Y hoy puedo decir que me siento pleno, Claro, claro. ¿Qué porque más? ¿Qué más? soy el que toma el mando en cuanto a mis decisiones. Eh, o sea, soy yo, no son las expectativas de los otros. Eh, siento en este momento abundancia en todo sentido, en cuanto al amor, en cuanto a la parte económica que también importa muchísimo porque es parte de una plenitud, eh, ¿Mm? en cuanto a autoconfianza, en cuanto a relaciones personales, hoy me siento muy muy bien, o sea, si me tengo que parar un segundo y decir y mirar a mi alrededor, eh, es tengo todo lo que hace un tiempo proyecté, pero no sabía cómo encararlo. Bellísimo, la verdad que bellísimo. Y imagínate cuando logres entender y vayas a tus ancestros y puedas ver todas las emociones que fueron trasladadas hacia vos y comprendiendo cada cosa que parece hoy eh, incomprensible, puedas neutralizar todo eso y logres este eje que estás vislumbrando, porque lo estás viviendo, este eje de plenitud, de paz, de confianza. Realmente un maestro tengo ante mío. Gracias, gracias, Claudia. No, sí, me siento muy honrada que me estés compartiendo todo esto. Gracias. Gracias por hacerme la entrevista. Igual, cuando me preguntaron si quería hacerla, dije que sí, sin problema, tenía muchas ganas. Y nada, me siento muy cómodo y me preguntaba mi viejo cómo me sentía antes de la entrevista y le digo, tranquilo, o sea, a, a hacer yo en la entrevista. Y me siento muy cómodo. Bueno, muchísimas gracias. Yo también me siento muy cómoda. Soy por ahí una persona de pocas palabras y de mucho
mucha emoción también, ¿viste? Ujú. Y Sí, siento esto que traspasa las pantallas, ¿no? sí, Como sí, tal cual. una comunicación muy intensa, muy linda, muy, Sí, muy. sí, Espero sí, que los que nos estén viendo también puedan sentirlo, sí, porque tal cual. esto de que cuentes algo así tan personal, tan íntimo como es tu evolución y tu camino, es hermoso. Es Sí, hermoso. es por ahí, es re loco contar cosas tan personales en un vivo, pero por ahí lo miro más por el lado de que aporta mucho en cuanto a que todos los que hacemos Humano Puente, como para ponerle un nombre, es como una comunidad. Sí. Tanto para los consultores como para los consultantes, cada experiencia suma un montón y está bueno aportar desde cualquier lugar, desde la experiencia de uno y desde el síntoma de uno, aportarle por lo menos algo a otras personas. Sí, totalmente. Era justo lo que te quería sugerir. No sé la verdad cuánto tiempo vamos, cuánto tiempo no vamos. Ah, mira, nos están quedando 9 minutos. Y la verdad que se me pasó Sí, pasó rapidísimo, rapidísimo, sí, muy, tal muy cual. rápido. Y bueno, quería esto, con la conciencia de que nos quedan 10 minutos, eh, algo que ya empezaste recién como a compartir, si querés decir algo así puntual, inspirador, ¿no? Porque esto, que todos nos vemos reflejados en tu historia. Eh, Algo con respecto a qué, algo puntual o... Esto que recién justo empezaste a decir, esta sensación, esta noción de que hablar y de esta entrevista y de que todo el ciclo y de compartir y comunicarse tiene mucha llegada a algunas personas que tal vez no sepan cómo hacer para sentirse mejor, Ujú. ¿no? Y yo, en pocas palabras, yo creo que se trata de por ahí buscarse uno mismo, no dejar de transitar la vida sin buscarse uno mismo constantemente, eh, mirar hacia adentro y tomar las decisiones en base a eso, a qué es lo que quiere uno como individuo y proyectar, porque si uno acciona y se mueve y está en constante movimiento, lo puede lograr. Eh, y dejarse llevar en cuanto a soltar las emociones, soltar lo que traemos en la mochila de patrones, de un montón de cosas y vivir las consultas, ir y vivirlas, ya sean online o presencial, sentirlas y dejarse ser. Para mí no hay otra que ser uno mismo. Me costó bastante tomar la decisión de ser yo mismo, pero una vez que uno busca, como te digo, en uno mismo lo que realmente quiere y no en el afuera, todo se empieza a dar. Pero para mí no hay otra que estar en movimiento. Sí, sí, sí. Y es Y por que ahí ser consciente de lo que uno está viviendo. A mí me gusta mucho tomarme mis tiempos, disfrutar del tiempo y no vivir en automático todo el tiempo. Quizá obviamente la vorágine del día a día te lleva por ahí a tener poco tiempo, a tener que estar cumplir más con en un montón de automático. cosas. Sí, pero bueno, darse esos momentos igual de... Hay que buscar un equilibrio igual. En cuanto a decir ser consciente y también vivir en el accionar del día a día que te ocupa tiempo y te ocupa momentos de la vida. Pero eso, ser consciente y más que la gente que está haciendo Humano Puente, de ser consciente de lo que le va pasando en el día a día, gracias a Humano Puente. Sí, sí, es re súper revelador esto que estás diciendo, porque cada consulta posteriormente tiene un periodo le decimos cuarentena, pero es un periodo muy movilizante. Sí, tal Muchas cual. veces, no sé si te habrá pasado,
de haber sentido en el cuerpo estas movilizaciones. No sé si querés contar si tuviste alguna vez alguna cuarentena muy fuerte. A mí me pasa de que por ahí se me manifiesta más en la realidad que en el cuerpo en sí. Eh, no sé, en palabras que me dice la gente o gestos que tiene la gente hacia mí. Como te digo, al convivir con una persona, constantemente hay cosas que me pasan de que reafirman de que estoy sanando. Cosas que antes me afectaban y ahora no me afectan. Pero más que nada eso, no lo veo tanto en mi cuerpo no lo manifiesta, sino lo veo más en la realidad. Y Realidad. al verlo en mi realidad me choca, como que lo hago consciente y me paro un segundo y digo, qué loco esto que me está pasando. Qué bueno realmente. Todo se trata de esta valoración, ¿no? Eh, que te va, que la realidad te va mostrando en cada cosa y Sí, tal cual. que vos estás pudiendo tomar, desarmando Sí, esas emociones. sí, sí, tal cual. Hermoso, realmente hermoso. Eh, no tengo muchas palabras más para agradecerte No, eh, gracias a vos, y gracias a vos. confesarte que es el primer vivo que hago yo Ah, como entrevistadora, consultora. no, Eh, pero lo llevaste muy bien y me sentí muy cómodo. Como, como entrevistado me sentí muy cómodo por cómo sos vos. Te veo como una persona muy tranquila y, y no se notó que sos una persona de pocas palabras. bueno, me encanta, gracias. Me estás devolviendo mi valoración, entonces. Sí, tal cual. También, me encantó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, a toda la gente que compartió y escribió. No alcancé a leer, no sé si vos alcanzaste a leer, Rami, Sí, como alcancé a leer un par ahí, sí, de mi familia, y iba viendo que gente se conectaba. bueno, pero no para contestar, ¿no es cierto? Veo No, mi hijo también se conectó. Qué ujú. hermoso, qué hermoso. Qué hermoso toda mi hermana también, qué hermoso. Ah, Gracias a todos. qué Mira, bueno, mira nuestra familia cómo nos apoya. tal cual. Hermoso. Y bueno, esto que le estaba diciendo, ¿no? Agradecerte este tiempo que nos dedicamos. Me encontré en vos, en muchas cosas. Qué Eh, bueno. Sí, sí, no me lo... así que me encontré en vos con algo muy sanado en mí. Así que eso Ujú. es lo que me encanta. Qué Y bueno. bueno, estemos en contacto, en Sí, algún tal cual. momento nos vamos a ver o seguir encontrando. Sí, tal Eh, cual. te voy a poner, si puedo, como colaborador, Dale, dale, así dale. aparece. Dale. Y bueno, mm, Gracias. Gracias a vos, Claudio. Me muchas encantó la gracias, entrevista. Gracias. que estés muy bien y que sigas con tus vacaciones. Gracias, gracias, muchas gracias. A disfrutar. Chao, chao, a Nos todos. vemos. Muchas gracias.